En este nuevo video te voy a mostrar cómo realizar análisis de diversidad. La primera parte es diversidad alfa y luego en un siguiente vídeo en la parte de diversidad sobre diversidad beta. En este vídeo me voy a concentrar en el análisis de diversidad alfa, concentrándome fundamentalmente tanto en índices como en análisis de estimación de riqueza y rarefacción. Entonces, bueno, como siempre en el script, el script que voy a utilizar de fuente lo tomo del repositorio, script de análisis PCI y en este caso va a ser el que empieza por DI, diversidad. Entonces voy a mostrar primero el markdown tejido y a esto, bueno, es a lo que en lo que me voy a concentrar en este video, explicar la diversidad alfa un poco y demás, ¿no? Y luego pasar a ejemplos concretos, ¿no? Donde voy a mostrar con los datos de mi familia asignada, voy a mostrar los análisis que comúnmente se realizan en la parte de diversidad alfa y por otra parte la estimación de riqueza, comparación y un análisis de rarefacción basado también o utilizando también técnicas de análisis de rarefacción. Entonces voy a irme a la primera parte, no me voy a ir de lleno ahora mismo a R todavía porque aunque tengo los paquetes, por ejemplo, aquí al principio y todo, ¿no? Pero voy a irme más bien a la parte teórica sobre diversidad alfa y el qué es, ¿no? La diversidad alfa es la medición de la diversidad de una comunidad por ella misma, utilizando sus propios atributos de composición, ya sea la composición de especies solamente, como también la abundancia. Entonces, claro, la idea es poder medir o dar una medición de qué tan diverso es una comunidad en función de sus propios rasgos sin tener que hacer comparaciones con otras, ¿no? Entonces, bueno, la mayor tentación que se ha tenido en los últimos años, desde que se hacen análisis de diversidad, siempre ha sido el poder utilizar un único número que pueda medir la diversidad. Entonces, bueno, este deseo ha atrapado a mucha gente, la verdad, y es realmente por la razón por la que se han creado muchos índices, ¿no? Y se ha intentado además en muchos casos justificar cuál es el mejor, cuál es el peor a partir de análisis, ¿no? De análisis de validación cruzada, quién captura mejor realmente la diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha caminado mucho en los últimos años y la verdad es que como se ha hecho tanto avance, ahora se tiene un conjunto como de técnicas o de índices que son bastante útiles, ¿no? O que podrían ser, o superan muchas de las limitaciones que tenían los índices anteriores. Un poco sobre la diversidad en general, sin entrar en la parte numérica por ahora. En términos teóricos, la diversidad se ha intentado caracterizar desde el principio, desde que se creó el concepto, se ha intentado caracterizar a partir de la riqueza, ¿no? La riqueza es una medición importante, es decir, el número de especies de una comunidad es importante, pero esa métrica realmente no es suficiente porque va a estar siempre afectada por el esfuerzo de muestreo, es decir, es una medición siempre sesgada y por lo tanto debemos evitar utilizarla para dar un atributo de diversidad de un lugar. Entonces la riqueza, por lo tanto, es bueno saber cuánto es un número exploratorio interesante, pero lo que siempre tenemos que reconocer es que es una métrica sesgada. Entonces, bueno, la riqueza es lo que siempre se ha considerado como la medición realmente de la diversidad propiamente, pero hay que también aclarar que ya hay un montón más de dimensiones o acepciones de la diversidad, ¿no? Desde el genoma hasta el paisaje o incluso también la diversidad funcional, es decir, en caracterizar en mi comunidad, no a nivel taxonómico, sino a nivel funcional, por ejemplo, por tipo de vida, o sea, por forma de crecimiento o tipo de función que realizan en la comunidad y también la diversidad filogenética. O sea que tiene varias dimensiones ahora y realmente no se puede considerar únicamente el análisis de diversidad únicamente cuando se hacen análisis con las clasificaciones de los organismos únicamente en función de taxonómica, ¿no?
Entonces, bueno, el término diversidad biológica es, digamos, como más, es bastante más original, es bastante más pionero, se atribuye a Lovejoy. Se atribuye además a Lovejoy en algunos autores, pero, por ejemplo, Magurran asegura que la Herbisky y Petrunkevich hicieron una primera ah, definición, o sea, uso de la palabra diversidad biológica, pero con una acepción un tanto diferente a la actual y a la que en el año 80, en la década de los 80, Lovejoy aportó. O sea que el término existe desde hace tiempo como diversidad biológica, pero se le ha dado contenido posteriormente. Luego Whiteside y Harpsworth lo usan también en la década de los 60 y también la primera vez que se divide diversidad como para atribuir también no solamente a la diversidad por razón de los taxones presentes, también en función de las características genéticas o de los rasgos genéticos y también incluso la diversidad ecológica, ¿no? Y eso se atribuye a Norse y otros, ¿no? Entonces, claro, el término de biodiversidad como tal, es decir, la contracción biológica diversidad o biological diversity, se atribuye a Walter Rosen y está recogido en el año 86 en un libro de actas titulado asimismo Biodiversidad, editado por Wilson, por Edward O. Wilson. La definición que hay ahora actualmente de biodiversidad, bueno, pues en organismos multilaterales ya está presente el concepto, ¿no? Como tal, y se atribuye como, o se define como la variabilidad entre organismos vivos de todos los medios, ¿no? Entonces, claro, esa variabilidad, pues sin duda, se supone que lo que tendría que hacer es atrapar no solamente rasgos de conteo de cualidades, sino también de conteo de individuos o de número de elementos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues si la variabilidad existe, sin duda es que está considerándose no solamente la riqueza, sino también la abundancia y cómo ésta se reparte, ¿no? Entonces, bueno, tanto ya en el propio PNUD como en las definiciones más recientes, pues sin duda es la participación de la abundancia o el cómo se distribuye, qué tan homogénea sea la abundancia de las especies, sin duda participa también en el índice, en la caracterización de la biodiversidad. Entonces, bueno, Hubble ya aporta una definición en donde realmente, sin duda, aparece de manera clara, explícita, la abundancia. Y la define como biodiversidad, la biodiversidad como sinónimo de riqueza de especies y de abundancia relativa de especies en el espacio y en el tiempo. McGurran también utiliza, bueno, dice que son sinónimos ambas palabras, ¿no? Diversidad biológica y biodiversidad, y indica que es la variedad y la abundancia de especies en una unidad de estudio. Entonces, como vemos, tiene dos componentes. La biodiversidad tiene sin duda dos componentes, la riqueza y la equidad. Y esto lo vamos a ver en prácticamente todos los índices o en la mayoría de ellos. Hay algunos que se concentran en una parte más que otra, en una de las componentes más que en la otra, pero, y hay índices incluso que solamente caracterizan una parte, una sola de las componentes, pero lo ideal es que un índice atrape, digamos, esas dos componentes de manera sintética, ¿no? Y eso es precisamente lo que lleva a utilizar o a que se hayan descartado muchos índices ya en la en el uso directamente en la creación de ciencia o de conocimiento de biodiversidad en los últimos años y ya vemos que se han descartado muchos y otros que bueno están apareciendo y surgen como precisamente soluciones para afrontar los déficits de los anteriores. Entonces bueno, la notación que uso en este Markdown es Q para la riqueza y N para el número de individuos, ¿no? Entonces, bueno, eh, normalmente eh, una siempre una comunidad contiene siempre un número determinado de especies, ¿no? Entonces, ese número total de especies siempre va a
a crecer, o ese número estimado o calculado para una muestra determinada siempre va a crecer en la medida que la muestra se hace más grande. Entonces, si tomamos una muestra en donde solamente tenemos 10 individuos, pues la riqueza, digamos, va a ser Q. Bien, Q igual a, vamos a suponer, 3, ¿no? Y ese valor de Q para una muestra en donde hay 100 individuos, pues va a ser Q igual probablemente a 20, 10 especies, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que aumentamos el número de individuos, es lo mismo que también aumentar el área, a fin de cuentas. Si aumentamos el área o el número de individuos, siempre vamos a tener un aumento de la riqueza. Entonces, al aumentar la riqueza por hacer un aumento del número de individuos, lo que nos plantea es un gran desafío a la hora de utilizar un índice porque los índices utilizan tanto la riqueza como el número de individuos de manera directa, ¿no? Entonces eso va a hacer que los índices se nos presenten siempre sesgados. Entonces tenemos que, por supuesto, hacer un esfuerzo por evitar ese sesgo para poder garantizar comparaciones y no detectar o no encontrar patrones en lugares donde no los hay. Uno de los métodos que, digamos, se utiliza o se utilizó tempranamente es el método de la rarefacción, que utiliza combinaciones para poder estimar una riqueza Q', total de una comunidad. Si tenemos una muestra, esa muestra nos está dando un estadístico de la riqueza y esa es la riqueza muestral. Pero cuando queremos saber la riqueza realmente de la total, la riqueza del universo, es decir, el parámetro de riqueza, cuando lo queremos encontrar, esa riqueza real, vamos a tener siempre la dificultad de que no vamos a poder hacer mucho, no vamos a poder comparar entre uno y otro precisamente por el número de individuos utilizados. Entonces, claro, el problema es que la rarefacción o lo que intenta resolver la rarefacción es precisamente eso. Como todas las muestras tienen un número de individuos diferente entre sí, la rarefacción a partir de, como digo, combinaciones, estima una riqueza para todas las muestras, utilizando comúnmente la muestra que menos individuos tiene. Sin embargo, también la rarefacción se puede utilizar, o el mismo mecanismo, se puede utilizar también para estimar una riqueza de un número de individuos mayor, es decir, para extrapolar, ¿no? Y eso finalmente lo que nos va es a permitir obtener un estimado de la riqueza real. Y ese estimado, a fin de cuentas, al ser un estimado, va a tener un intervalo, ¿no? Un intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza sin duda va a ser mayor o menor en función de la varianza de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, por eso es que la refacción sin duda es todavía utilizada, pero a fin de cuentas está muy afectada por la variabilidad de nuestros datos. Entonces, es un buen método para determinadas circunstancias, sobre todo cuando no hay una variabilidad muy grande entre las muestras distintas, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tener en cuenta que es un método con sus limitaciones, muy utilizado, pero, como digo, tiene siempre esas limitaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizarlo. Entonces, como digo, los componentes a fin de cuentas de la medición de la diversidad son la equidad y la riqueza. Entonces, ambos componentes son utilizados para poder hacer una medición apropiada, ¿no?, de la diversidad. Y un índice, o bueno, en este caso no considerado como índice, sino denominado como tal, entropía, es la denominada entropía de Shannon, que es, o sea, en ecología muchas veces se le designa o se le denomina como índice, pero es preferible designarla como entropía. La entropía de Shannon es una medición del caos, ¿no? Lo que hace es medir
digamos, está relacionado con el caos, ¿no? Y esta entropía no es realmente de la ecología, es una métrica que se ha utilizado en otros, realmente nació en la teoría de la información y se sigue utilizando en muchísimas otras cosas, ¿no? Pero lo interesante es que considera de manera separada, por una parte, la proporción relativa de un organismo, en el caso de la ecología, o de un elemento, lo multiplica por el logaritmo de la proporción de su representación, ¿no? Entonces, la proporción relativa, en este caso aplicado a ecología o a datos de comunidad, sería la multiplicación de la proporción relativa de una especie multiplicado por el logaritmo de su proporción relativa, de la proporción relativa. Esto para la especie 1, luego para la especie 2 se van sumando uno y otro, y como estos logaritmos son todos negativos, porque todas las proporciones van a ser negativas, es decir, todas las proporciones van a ser, perdón, menor que 1 y por lo tanto el logaritmo va a ser negativo, lo que tenemos claro es que realmente vamos a obtener un valor positivo al final, porque lo estamos multiplicando al final todo por menos 1. Es decir, ese sumatorio de número negativo va a dar un número negativo a fin de cuentas, y esto al multiplicarse por el menos 1 se va a convertir en un valor positivo. Entonces, claro, las características de esta entropía de Shannon son que, por una parte, crece cuando aumenta la riqueza y por otra parte crece cuando aumenta la uniformidad, que también le podemos llamar equidad o equitabilidad, ¿no? Esta, digamos que cuando realmente, de hecho, el índice o la entropía, más bien, de Shannon es máxima, es cuando todas las especies están representadas de manera uniforme. Si todas las especies tienen el mismo número de individuos, entonces la entropía de Shannon se vuelve máxima. Esto se ha podido comprobar a partir de la desigualdad de Jensen, utilizando las integrales que harían completamente continua esta sumatoria, y nos daría que realmente ese valor de la entropía de Shannon máxima es el logaritmo del número de especies. Entonces, bueno, un par de ejemplos para mostrarlo, ¿no? Aquí hay 5 especies, 55 individuos. Esto es una comunidad, digamos, muy simple, ¿no? Solo 5 especies, 55 individuos. En un caso mostrado como de manera desigual esas abundancias, y cada especie, en este caso la especie 1 con 25 individuos, la especie 2 con 16, la especie 3 con 9, la especie 4 con 4 y la especie 5 con un individuo. Entonces hay una repartición desigual de las abundancias, son 55 individuos y 5 especies, y la entropía de Shannon es 1.28. Sin embargo, esas mismas 5 especies con 55 individuos en total, la abundancia total de toda la comunidad, repartidas de manera homogénea, esa abundancia total nos daría que cada especie estaría representada por 11 individuos. Pues bien, la entropía de Shannon es máxima en este caso, 1.61. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo esto es, bien, pues una comunidad con un mismo número de especies, y una abundancia total igual en ambos casos, cambia la entropía en función de qué tan homogénea esté repartida las abundancias en las especies, ¿no? Entonces, claro, bueno, nótese que a fin de cuentas es el logaritmo de 5, ¿no? La entropía máxima, ¿no? Es decir, que está, para este caso particular, en donde la abundancia es completamente homogénea, pues la fórmula del índice de la entropía de Shannon sería el logaritmo de la riqueza, ¿no? Pues bien, esto lo que nos muestra es que realmente la entropía de Shannon es sensible tanto al número de especies como lo es a la equidad. Entonces, bueno, es una entropía, por eso es una métrica bastante interesante, porque nos permite medir las dos componentes de la diversidad. Sin embargo, la entropía de Shannon está, como digo, afectada por la riqueza, y a fin de cuentas estará también afectada de manera indirecta por el esfuerzo de muestreo. Entonces, por eso ya en algunos trabajos de ecología más recientes numérica se utiliza tanto la entropía de Shannon, pero también se muestra el valor de otras métricas que no están tan afectadas por los valores de riqueza. Digamos que están en cierta medida estandarizadas y presentadas en forma de ratio. Una de las primeras ratios que se creó, o de las primeras estandarizaciones para medir, en este caso únicamente, la componente equidad de la diversidad, fue la equidad de Pielú,
una investigadora canadiense que creó un índice muy famoso, un índice de equidad, denominado el índice de equidad de Pielú, y también incluso se le conoce como la equidad de Shannon porque se basa en la entropía de Shannon para calcular la equidad, y lo que hace es dividir la entropía de Shannon obtenida para una comunidad entre la máxima que se podría esperar. La máxima es el logaritmo de la riqueza y la entropía de Shannon es la entropía que obtengamos, ¿no? Entonces, si tenemos una riqueza, vamos a tener por supuesto una riqueza conocida, por lo tanto los dos elementos de la ratio, del cociente, lo vamos a poder calcular, ¿no? Así que es interesante porque esta, digamos, que ha sido una de los índices de equidad más productivos, se sigue utilizando hoy en día en ecología numérica, pero tiene la particularidad o el déficit, de la desventaja, de que en la medida en que aumenta la riqueza, el índice de equidad de Pielú, o esa equidad de Shannon también denominada, tiende también a aumentar. Entonces, el índice realmente de equidad de Pielú o equidad de Shannon está sesgado. Por lo tanto, aunque en menor medida que otras mediciones de la equidad, también lo está, pero en menor medida, por eso todavía se sigue utilizando. Otro de los índices muy utilizados en ecología numérica es el índice de concentración de Simpson, ¿no? Ese índice representado por lambda se utiliza mucho en los análisis de ecología numérica, pero nótese que no estoy diciendo que es un índice de equidad, ni es un índice tampoco de diversidad. Más bien mide lo contrario, mide la concentración, tal cual como se presenta, que es el sumatorio de las proporciones relativas de la abundancia relativa de cada una de las especies sumada, cada una de esas abundancias relativas sumadas, elevadas al cuadrado y sumadas una a una, hasta sumar todas las abundancias relativas de todas las especies, elevadas al cuadrado. Pues esta métrica lo que hace es medir la concentración. Es decir, lo que mide es la dominancia. En la medida en que la comunidad tenga una especie muy dominante, este índice de concentración va a resultar mayor. Mientras mayor equidad haya en la comunidad, el índice va a ser menor. Entonces, claro, por eso es importante que cuando uno le presenten el índice de Simpson, es importante saber si es el índice de dominancia o de concentración, o si es el índice de equidad, u otras denominaciones que tiene este índice cuando se convierte a un índice de equidad. Entonces, bueno, cuando está representado normalmente por lambda en todos los trabajos de ecología numérica, normalmente se refiere a índice de concentración, ¿ok? Entonces, para transformarlo en un índice real de diversidad, lo que necesitamos es obtener el complemento de 1, es decir, obtener el denominado índice de Gini-Simpson, que sería representado en este caso por D, 1 menos lambda, u obtener el inverso de Simpson, que sería dividir 1 sobre lambda. Y esto nos daría un índice ya realmente de diversidad, más bien un índice de equidad, ¿no? Y se denominan con estos nombres, ¿no? Índice de Gini-Simpson o inverso de Simpson, ¿no? Uno de los que realmente el más utilizado prácticamente es el inverso de Simpson, ¿no? Pues bien, tanto la riqueza de especies, que es una de las métricas como más simples y más conocidas, ¿no?, como la entropía de Shannon, como la equidad de Pielú y el inverso de Simpson, es decir, 1 sobre lambda, son realmente casos especiales de los números de entropía de Renyi. Los números de entropía generalizados de Renyi contienen una generalización de todos estos casos de mediciones de la entropía, de la equidad, por medio de índices anteriores. Entonces, claro, todos se pueden generalizar mediante esta fórmula, en donde A es el número de entropía, y eso lo que hace, el número de entropía lo que hace es indicarnos el grado de caos. En este caso, en general, va a ser va a estar directamente relacionado con la abundancia, ¿no? Es decir,
realmente mientras mayor abundancia tenemos, realmente más entropía vamos a tener, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, en la medida en que tenemos índices, números de entropía de Renyi mayores, H1, H0, H1, H2, H3, en la medida que vamos aumentando en los números de entropía de Renyi, es porque realmente estamos aumentando en la abundancia. Entonces, posteriormente a los números de Renyi, Hill creó los denominados números de Hill. Y estos números son realmente los números de entropía de Renyi, o sea, los exponenciales de los números de entropía de Renyi. Es utilizar como exponente de la base E los números de entropía de Renyi. Y con esto también se obtienen los números de diversidad de Hill. Y estos números de diversidad de Hill son o resumen en parte también algunos de los índices que ya conocemos o algunas de las métricas anteriores que ya conocemos. Por ejemplo, la entropía 1 de Renyi es realmente el índice de Shannon, ¿no? Entonces, claro, si dividimos la entropía 1 de Renyi entre la entropía 0, obtendremos la equidad de Pielú. O sea que realmente ese es un caso, pero en el caso de los de Hill obtendríamos también valores conocidos. Por ejemplo, la diversidad de Hill número 0 es el número de especies. Y el número de diversidad de Hill número 2 es la equidad de Simpson, o el índice, el inverso denominado inverso de Simpson. Por lo tanto, esos números ya se asocian realmente con índices que ya conocemos. Entonces, lo que hacen los números de entropía de Renyi y los números de diversidad de Hill, lo que hacen es generalizar la medición de la diversidad. Entonces, claro, como estos números se pueden extender además a otros valores más altos, es decir, a números de entropía mayores todavía, en el caso de los números de entropía de Hill, o sea, obtener la entropía 3, la 4, la 8, la 16, la 32, y así sucesivamente, en la medida en la que vamos aumentando, se supone que vamos a ir obteniendo los valores esperados que obtendríamos con comunidades equivalentes a las que estamos midiendo, pero con unos valores de abundancia mayores. Entonces, la generalización en este caso es bastante útil, y una de las generalizaciones también que precisamente introdujo Hill fue siguiendo el mismo principio de el índice de equidad de Pielú, en el cual se divide o se estandariza, se relativiza la entropía de Shannon, se relativiza con el logaritmo del número de especies, que es equivalente a la entropía máxima posible en esa comunidad. Pues entonces también, que es una ratio a fin de cuentas, Hill construyó otras dos ratios, que son la ratio de el número de diversidad 1 de Hill, que es la entropía de Shannon 1, o sea, el exponente, o sea, la base E elevado a la entropía de Shannon 1. Eso es el número de diversidad de Hill 1 dividido entre el número de diversidad 0, que realmente es el número de especies, a fin de cuentas. Esto, según el propio Hill, él lo denominó la equidad de Shannon, o la subversión de la equidad de Shannon. Para él, esta es una equidad que no está afectada por la abundancia. Y además, se ha comprobado, y lo vamos a comprobar de hecho aquí también, que la mayor parte de los análisis de comunidad que se hacen con estas ratios de Hill, como por ejemplo esta equidad de Shannon concretamente, no está afectada por el aumento de la riqueza o el aumento de la abundancia, sino que simplemente está midiendo de una manera bastante estandarizada y bien insesgada la diversidad por medio de la equidad de Shannon. Y por último también él hizo otra aproximación, que sería utilizar el inverso de Simpson dividiéndolo entre el número de especies, es decir, dividir el número de diversidad 2 de Hill entre el número de especies. Y esto le da lugar a
o crea la denominada equidad de Simpson, denominada por él mismo como equidad de Simpson. Entonces, claro, esos tres índices realmente son bastante, digamos, están estandarizados, tienen rasgos insesgados, es decir, no están afectados por el aumento del esfuerzo de muestreo, ya sea porque aumente la riqueza o porque aumente la abundancia, y entonces son verdaderamente índices todavía mucho más comparables entre distintas unidades. Si tuviéramos que leerlo, estas ratios de Hill, realmente se leería como el número de elementos igualmente probables, individuo, especie, necesarios para producir el valor observado del índice de diversidad en distintos contextos. Es así como lo leeríamos en distintos escenarios, ¿no? Y esto nos permite precisamente hacer comparaciones bastante más razonables y utilizarlos además como métricas bastante insesgadas que nos van a aportar unas mejores mediciones y seguramente nos van a aportar unos patrones mejor definidos. Y por otro lado también hay una, eh, hay una altísima probabilidad de que las ratios de Hill estén relacionadas linealmente con las variables ambientales. Hay que recordar que las variables ambientales tienen unas escalas de medición muy diferentes y no necesariamente no siempre van a estar relacionadas con los índices de diversidad, pero la probabilidad de que aumente la relación lineal de la diversidad medida a partir de estas ratios, sin duda, es mucho mayor, porque estos índices satisfacen muchos de los rasgos de observaciones prácticamente independientes entre sí, muchos de los rasgos del análisis de regresión lineal. Entonces, nos puede ayudar bastante, sin duda, y sobre todo cuando se trata de comunidades en donde no hay observaciones que sean dependientes entre sí. Lamentablemente, como siempre digo, en el caso de BCI, pues bueno, las observaciones, los cuadros están autocorrelacionados espacialmente. Y bueno, recuerden, hay que recordar siempre, recuerda que esto siempre se trata más bien en el caso de BCI de un ejercicio didáctico, pero cuando tú lo aplicas a comunidades tan diferentes entre sí, como por ejemplo un bosque seco, un bosque húmedo y demás, las ratios de Hill son verdaderamente más expresivas de los patrones de diversidad que estamos encontrando en cada una de ellas. Pues bien, entonces, a la hora de tú calcular tus índices, sin duda te recomiendo, por lo tanto, que está bien, utiliza, calcula evidentemente genera el número, la entropía cero de Renyi, la entropía 1, que es el índice de diversidad de Shannon. Aquí también la entropía de Shannon, pero en base 2. Y luego generar los números de Hill, los N. El N1, el N1 en base 2 también, es decir, el número de Hill 1, el número de Hill en base 2, y también generar el número 2 de Hill, que es el inverso de Simpson realmente. Y luego generar la equidad de Pielú y también las dos ratios de Hill, que son la ratio 1, que es la división que es la división, o lo que él llama equidad de Shannon, la división del número de diversidad de Hill 1 entre el número de diversidad de Hill 0, o lo que sería el mismo, la división entre el número 1 y la riqueza de especies, y la ratio 2 de Hill, que es lo que él denomina como equidad de Simpson. Entonces, bueno, voy a pasar esto ya al servidor, ya me voy a ir hacia allá, voy a ir a buscar la versión, voy a buscar la versión cruda, la versión no procesada por HTML, aquí la tengo, me la llevo para allá. Me voy a RStudio. En RStudio creo un script nuevo. Bueno, perdón, antes de que nada, abrir mi repositorio manuscrito, perdón, que no lo he abierto todavía. Ah, bueno, la prisa en este caso, así que bueno, cuidado. Abrir el script nuevo, pegar y guardar. Ahora como script en número, por ejemplo, diversidad. Y la diversidad sería realmente el primero, que sería alfa realmente, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, la carga de paquetes, voy a concentrarme únicamente en los bloques de código. Todos estos paquetes son los necesarios para hacer tanto el análisis de estimación y rarefacción por medio de las aportaciones de Chao, de Anne Chao, y por supuesto lo de siempre, ¿no? Vegan, AD Spatial, el paquete Ceph para cargar la matriz ambiental como un objeto que podamos leer como objeto geográfico, y los demás paquetes que he comentado
y a fin de cuentas también las funciones propias creadas por mí para facilitar el cálculo de los índices, ¿no? Aquí también voy a hacer voy a utilizar, a cargar también por supuesto, mi familia. Se recuerda siempre que siempre le estoy asignando, mi familia le estoy asignando los objetos mi fan, es un poquito más fácil para procesar después con otra familia. Y luego también estoy cargando los grupos. Voy a utilizar el de WAR en este script, ¿no? Así que bueno, los grupos que yo creé en el análisis de agrupamiento, recuerda, en este mismo repositorio puedes encontrar donde yo creé esos grupos, cómo los creé y cómo podrías tú crear también los tuyos si te hiciera falta, o si ya tú tienes otro tipo de agrupamiento creado, ya sea por análisis de ordenación y demás, pues ahí lo tienen para poderlos, los tendrías que cargar en el principio para poder hacer luego un análisis que voy a mostrar más adelante sobre utilizar ya con grupos, hacer análisis de estimación, por ejemplo, de riqueza segmentado. Bien, aquí es donde está la parte de calcular los índices que comenté anteriormente. Bien, esto es una función que creé para ustedes, una función que creé para ti realmente, que es una función que calcula todos esos índices que comenté anteriormente, esas métricas que a fin de cuentas las más importantes realmente son las ratios, ¿no? de Hill, ¿no? Entonces, bien, bueno, aquí las vemos todas, las había mostrado allí en el Markdown. Así que para cada uno de los sitios están calculados, por supuesto. Y luego un panel de correlación en donde voy a mostrar, en ese panel de correlación voy a mostrar cuál es el grado de correlación que existe entre cada uno de los índices, ¿no? Entonces, bueno, si te fijas, mira, fíjate que hay eh, una altísima correlación entre todos los números de entropía, entre las entropías de Renyi o los tradicionales índices, ¿no? Y los números de Hill y a su vez también las ratios de Hill. Entonces hay una correlación altísima entre todos, ¿no? De hecho, muy fuerte, ¿no? Como vemos, siempre que veas 3 estrellas es una correlación extremadamente significativa, o sea, muy significativa. Y además, fíjate, el índice de correlación de Pearson es alto, ¿no? En esos casos, ¿no? Pero fíjate aquí el detalle. El índice Pielú, por ejemplo, con una correlación significativa con respecto a la riqueza, N0 es el número de diversidad de Hill 0, que es la riqueza. Y fíjate, hay una correlación significativa, está bien, significativa para un nivel de significancia 0.1, pero lo hay. Es decir, el índice de correlación de Pearson en este caso es 0.28, es decir, hay una correlación entre el índice de Pielú, que era lo que comentaba anteriormente, y la riqueza. Entonces, claro, es un índice que aunque todavía sigue siendo útil, tiene sesgo. Y por otra parte, nota que las ratios de Hill no están afectadas por la riqueza. Es decir, en la medida en que la riqueza cambia, las ratios de Hill están midiendo realmente una diversidad insesgada. Por lo tanto, es una clara demostración de que realmente las ratios de Hill, sobre todo, especialmente las ratios de Hill, que fundamentalmente las ratios están midiendo en estos casos, sobre todo equidad como una componente de la diversidad, pero basado fundamentalmente en nuestros datos de nuestra matriz de comunidad, en cómo están repartidas la, las abundancias en las especies. Sin duda, con ella nosotros vamos a poder medir muchísimo mejor, sin duda, la diversidad o la componente equidad, sobre todo, de la diversidad, que es realmente la que más nos interesa en este momento, ¿no? No tanto la componente riqueza, porque ya sabemos que siempre va a estar, esa componente siempre va a estar sesgada, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a seguir ya con las partes siguientes, ¿no? De los en la relación o al análisis de correlación de la matriz de la matriz ambiental con los índices, ¿no? Fíjate que, bueno, no voy a cerrar. Aquí lo que hice fue crear una matriz ambiental únicamente seleccionando las variables que son fundamentalmente las numéricas, excluyendo las geomorfológicas, porque ya yo he ido viendo que al menos en mi familia no hay una buena relación con las variables geomorfológicas. Entonces, claro, ahora voy a construir un panel. Voy a utilizar otra función para construir este panel. Voy a utilizar la función del paquete easy. Y esta tabla que tú estás viendo que construí arriba es la unión entre la matriz ambiental y los índices. Estoy uniéndolas y voy a entonces ahora, a partir de esa tabla de variables todas numéricas, voy a generar un panel de correlación utilizando la función EasyCore
bueno, es una modificada que me permite introducir el tipo de índice que quiero ver. Pero bueno, recuerda que esta función siempre genera un panel muy denso y normalmente cuando se genera termina siendo no cabiendo en la no cabe en la ventana de plot de RStudio, y lo normal es que lo veamos mediante el zoom cuando se genera en el panel en la ventana agrandada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todavía cargándolo. Bueno, no pensaba que iba a durar tanto, pero parece que sí, ¿no? Bien, entonces ahora lo importante es ver, lo que me interesa que te concentres es sobre todo en, fíjate, de aquí hasta, desde este punto, se puede achicar también el tamaño de letra. Bueno, depende de la pantalla, en cada caso, pues bueno, se puede un poco poner mejor, ¿no? Pero en todo caso, fíjate, estas son las ratios de Hill y estos son los números de entropía de Renji y la ratio de Hill junto con la equidad de Pielú. Pues bien, fíjate, prácticamente todos los números de entropía y las ratios de Hill han presentado una fuerte asociación con variables ambientales, por ejemplo, con el pH, todas, salvo la riqueza, que es interesante, fíjate, por el hecho de que la riqueza sea mayor o menor, que es N0, ¿ok? No presenta alta una correlación significativa, solamente los que están rojos son los que presentan correlación significativa. Entonces, claro, con zinc, con nitrógeno mineralizado, con pH, con magnesio, con potasio, hay con calcio, con boro, con aluminio, aunque mucho más fuerte, sin duda, por supuesto, con boro, por ejemplo, mucho más fuerte, fuerte también, es decir, muy significativa, con el pH, por ejemplo, también, que son los que tienen los índices de correlación de Pearson mayores. También nota que, por ejemplo, con el aluminio, estos índices tienen una correlación positiva. Mientras mayor contenido de aluminio, es decir, pH más bajo, cuanto mayor sea el contenido de aluminio, mayor será la equidad. Cuanto mayor sea el pH, menor será la equidad. Mientras más pH, normalmente menos aluminio, porque realmente el aluminio es el que se asocia con el hidrógeno en las reacciones ya geoquímicas posteriores del desarrollo del suelo. Y cuando hay mucho aluminio, el pH suele ser un pH ácido, bajo. Pero cuando el pH aumenta, normalmente porque la concentración de aluminio es menor. Entonces, claro, lo mismo, por supuesto, si la correlación es positiva de los índices con el aluminio, pues lo será negativa con el pH. Entonces, claro, el pH es una variable extremadamente descriptora de mi equidad. Entonces, claro, sin duda, si tengo que dar una respuesta sobre si realmente, a una pregunta de investigación, de si la diversidad, medida sobre todo de la componente equidad, si la diversidad está asociada con variables ambientales, la respuesta es sí. Y esa respuesta, sí, es específicamente con determinadas variables ambientales, especialmente con algunas de suelo, no con todas, pero sí con algunas de las variables de suelo. Nota, por supuesto, que la riqueza es esa columna, la que está al final, ¿no? La riqueza global, por supuesto, va a presentar algún grado de asociación con algunos de esos índices, ¿no? La riqueza global, no la de mi comunidad, ¿ok? La riqueza global, por supuesto, ¿no? O sea, recuerda que yo extraigo y me quedo con mi familia únicamente. Pero también nota que con ninguna de las variables geomorfológicas, bueno, perdón, con ninguna de las otras variables, las denominadas topográficas, elevación media, esas son las que están por aquí abajo, ¿no? Elevación media, curvatura, esas variables, con ninguna de ellas presentaron asociación los índices de equidad. Así que bueno, eso lo que nos está diciendo, bueno, esas variables realmente no es que sean muy relevantes para explicar la diversidad. Y bueno, por supuesto, como siempre, en mi caso, al menos en mis familias seleccionadas, la coordenada UTM este-oeste, también norte-sur, pero sobre todo la UTM este-oeste, que ya lo venía viendo en otros análisis, sin duda está presentando asociación. En la medida en la que nos vamos hacia el este, en la medida en que la coordenada UTM este aumenta, es decir, nos vamos hacia el este, eso significa que aumenta, disminuye la equidad. Es decir, hay una mayor equidad hacia el oeste que lo que la hay hacia el este. Hacia el este la equidad es menor. Entonces, bueno, también coincide con los análisis anteriores. Entonces, claro, no hay duda, sin duda, que fundamentalmente la posición también aquí afecta en algo, ¿no? Y bueno, lamentablemente, recuerda, siempre mis datos están autocorrelacionados espacialmente. Este patrón que estoy observando, pues era esperado también, porque normalmente la coordenada termina explicando algo, pero por ser una variable realmente interviniente. Es una variable interviniente que lo que está es organizando los datos y haciéndolos dependientes entre sí. Y realmente es una variable
realmente indeseable para utilizarla en un análisis de correlación, pero deseable para utilizarla en un análisis, por ejemplo, espacial o para utilizarla en la construcción, por ejemplo, de las diversidades con métodos como la geoestadística, ¿no? En donde sí aprovechamos la autocorrelación espacial para nosotros, ¿no? O con otros tipos de modelizaciones, en donde la independencia de las observaciones no es un supuesto, no es un requisito a cumplir, como los modelos lineales de efecto mixto, ¿no? Bien, bueno, pues sigo entonces con ahora la generación de los gráficos de los modelos de rango abundancia, los modelos, perdón, de abundancia de especies. Los modelos de abundancia de especies se basan en ajustar eh, los gráficos de rango abundancia, ajustarlos a unos modelos conocidos, ¿no? Cada vez hay más crítica con respecto a los modelos, ¿no? Porque como también son sesgados, están sesgados porque sin duda hay un problema con el sesgo siempre va a afectar la modelización y en este caso nuestro problema mayor no es solamente el hecho de que tengamos por ejemplo una desigualdad de esfuerzo de muestreo, que no es el caso. El problema más grande que tenemos es que las observaciones no son independientes. Cada cuadro no es independiente de uno a otro. Entonces, por supuesto, tenemos un problema serio, ¿no? Para ajustar modelos en este caso, que algunos se basan en modelos lineales generalizados y por lo tanto los modelos de rango abundancia, los modelos de abundancia de especies que puedo generar van a estar afectados por esa realidad, ¿no? Y de hecho hay algunos que de hecho no convergen. Entonces, bueno, fíjate por ejemplo este caso, ¿no? Aquí puedes ver claramente que aun cuando tengamos esta realidad de que las observaciones no son independientes, es decir, no estamos cumpliendo con el supuesto de independencia, eh, los sitios, cada uno del 1 al 50, están indicándonos en algunos casos cuáles son los sitios, de acuerdo, por lo menos para mi familia, cuáles son los sitios que podrían tener mayores valores de equidad. Cuando encuentras que se cumple la distribución log normal o encuentras que se cumple el modelo de abundancia de especies nulo, es decir, el de la vara quebrada, o sea, cuando encuentres modelos de tipo azul o verde, podrás darte cuenta de que en esos sitios los valores de equidad, por ejemplo, podrías ver con el inverso de Simpson o con las ratios de Hill, o sea, el número de diversidad de Hill, o sea, las ratios de Hill basada en el número de diversidad de Hill 2 entre la riqueza de especies, o lo que sería lo mismo, la que él denominaba equidad de Simpson, de Hill, encontrarás que son más altos esos valores en nuestros sitios que presentan un ajuste mucho mejor hacia el modelo de abundancia de especies log normal o nulo. Bueno, nada, únicamente como, digamos, de manera eh, documental para ser un poco exhaustivo con el contenido, digamos, de la tradición que existe en el uso de estas técnicas en los análisis de diversidad alfa, ¿no? Y luego también la riqueza de especies, bueno, pues calcularla o imprimirla, bien, ya esto lo hemos hecho en un análisis exploratorio, pero interesa saber cuáles son los sitios con menor riqueza y demás para poder hacer también un análisis posteriormente de rarefacción. Es preparándome en este sentido para el análisis de rarefacción, ¿ok? Entonces, bueno, primero obtengo las riquezas de especies de cada uno de los sitios. ¿Cuál es el sitio con la riqueza más baja, o sea, el más pobre? 26 con 8 especies y el sitio con la riqueza más alta, 5 con 14. El rango es este, vamos desde 8 hasta 14, por supuesto, ¿no? Y luego en abundancia lo mismo, ¿no? Bueno, primero tengo que generar, por supuesto, la row sums, ¿no? Que esto me da las abundancias. Y aquí lo estoy mostrando de manera organizada, ¿no? El sitio con la menor abundancia es 46, el sitio con la máxima abundancia es 49. Bueno, aquí también lo vería de la misma manera. Lo único que aquí voy a conservar este número, el 167, posteriormente. O sea, nota que este objeto lo voy a utilizar posteriormente. Bien, bueno, ya había también hecho lo mismo para riqueza, ahora lo estoy haciendo para abundancia. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es la abundancia en el sitio más pobre? Es decir, en el sitio con la menor riqueza, 371. No es el sitio con la menor abundancia. Es decir, ¿cuál es la abundancia del sitio con la menor riqueza? Con el menor número de especies, que era 8. Ese sitio, que era el 26, es decir, tenía 8 especies, pero tiene 371 individuos. Tiene más individuos que el sitio que menos abundancia tiene de todo BCI, para esta familia, por supuesto. Entonces, claro,
en el sitio más rico, en el sitio con mayor riqueza, fíjate, no se da los valores de abundancia más grandes, se dan de hecho los valores de abundancia realmente, unos valores realmente pequeños, ¿no? Si la menor abundancia registrada era 167, pues fíjate. Por lo tanto, ese sitio debe ser un sitio, sin duda, el número 5, un sitio que esperamos que tenga probablemente unos valores de dominancia bajos, no sabemos, pero bueno, en todo caso lo podemos comprobar luego con los índices, ¿no? Bien, entonces ahora voy a hacer lo mismo para la riqueza, o sea, la riqueza en el sitio con menor abundancia, a la inversa, ¿no? ¿Cuántas especies hay en el sitio que menos individuos hay? 11, que era el 46, y la riqueza, 10 en el sitio con la máxima abundancia, ¿no? Bien, ahora voy em, vamos entonces ahora a poner la rarefacción para el sitio más pequeño. La rarefacción consiste en un método que mostré ya en la parte anterior. Arriba está la fórmula, recordar, lo que utiliza es precisamente un sumatorio de uno menos todas las posibles combinaciones de mis datos de abundancia. Es decir, para cada uno de las especies yo voy a obtener un conjunto de para cada uno, perdón, de los valores de abundancia o para distintos valores de abundancia, voy a ir obteniendo distintas riquezas estimadas. Entonces, bueno, esto lo que utiliza son combinaciones distintas, o sea, hace combinaciones, es decir, lo que hace es barajar los datos de la matriz de comunidad y hacer todas las combinaciones posibles para obtener para un determinado N', es decir, para una abundancia arbitraria que yo elija, obtener cuál sería la riqueza estimada de un muestreo que aunque tenga, de un sitio que aunque tenga muchos individuos, yo lo que estoy haciendo es, digamos, rarificando o convirtiendo a una riqueza estimada que se obtendría en ese lugar si en ese lugar yo hubiera muestreado únicamente ese número de individuos. Entonces voy a tomar como muestra o como umbral para esa rarificación el valor de abundancia más pequeño que hay en toda la matriz de comunidad mía, que es 167. 167 individuos, y entonces lo que voy a hacer es rarificar a todos los sitios con respecto a esa abundancia. Entonces así podría haber, por ejemplo, el sitio 26 quedaría con 8 especies. El sitio, lo estoy redondeando porque realmente esto ofrece valores, como bien vimos, son combinaciones, uno menos tanto y después una sumatoria, y por lo tanto esto me daría unos números reales, pero lo estoy convirtiendo a números enteros. Si te fijas, de hecho, si hago la impresión en pantalla de las riquezas rarificadas a la menor abundancia, que es esto, si imprimo eso solamente me va a mostrar, perdón, si imprimo esto solamente me va a mostrar números, bueno, no, porque hace el redondeo, no, es correcto, me va a mostrar números reales. Entonces, claro, los números reales, yo lo que estoy haciendo es simplemente convirtiendo los números enteros. Entonces, fíjate, esta es la riqueza real de cada uno de los sitios. Y esta es la riqueza rarificada para el valor de abundancia de la menor abundancia obtenida en toda la matriz de comunidad. Entonces, claro, el sitio 26, que originalmente, o sea, en términos reales, tiene 8 especies, bueno, quedaría con 7. Y así, por el estilo, lo que los tengo es, en este caso, los tengo organizados eh, por, por ordenados en orden ascendente por riqueza estimada, pero los voy a imprimir sin ordenarlos. Y fíjate, ¿no? Aquí el sitio 1, la riqueza real son 12, rarificado, es decir, si hubiera sido muestreado a una abundancia o con una abundancia de 167 individuos, pues hubiera tenido únicamente 11 especies. Bien, esto también se expresa mediante las curvas de rarefacción, que es esta función que se encarga de obtener un conjunto de, bueno, voy a mejor, antes de, voy a dejar en zoom, voy a dejar abierto en magnificado, en agrandado, bueno, parece que no lo mejora, ¿no? Todo se debe, casi seguramente se debe a la proporción que tengo en la ventana, pero si lo
vuelvo a imprimir, quizá los números enormes que me está mostrando no se verían así. Bueno, el problema sobre todo es que cuando... Vamos a ver, voy a intentar haciendo zoom nuevamente. Bueno, un poquitico más chiquitito quizá, ¿no? Se ven todavía un poco grandote. Si fuera en RStudio Desktop o si tú lo exportas a un archivo PNG no se vería así. Hay que recordar que siempre tenemos la limitación en el servidor, en el RStudio Server, tenemos esa limitación por el problema de que la ventana gráfica asume las proporciones, la relación de aspecto que asume la ventana gráfica se hace equivalente a la que tenga el navegador en ese momento abierta, ¿no? Así que bueno, lamentablemente no se puede conseguir un resultado en donde se oculten un poquitito más las etiquetas. Bueno, sí, recuerdo que rarecurve, la función rarecurve tiene un argumento para editar el tamaño de los rótulos o incluso quitarlos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjate, el sitio 5 es el sitio en donde se había obtenido la menor abundancia y aquí precisamente lo que nos está indicando es, bueno, este es el sitio con los 160 y tantos individuos, ¿no? Pues bien, la curva de rarefacción lo que me está mostrando es, bueno, este sitio era un sitio que prometía mucho en cuanto a riqueza, era un sitio que iba a tener una riqueza muy grande si seguíamos además muestreando, ¿no? En él. Y los demás sitios, como vemos, si los rarificamos hacia el nivel de abundancia que tiene precisamente el sitio 5, que sería este, cada uno de ellos me darían cada uno de estos valores de riqueza, ¿ok? En el eje horizontal tengo el número de individuos o tamaño de la muestra y en el eje vertical tengo las especies. Pues bien, las curvas de rarefacción que yo obtengo, estas que tengo representadas, son las curvas generadas con la ecuación que yo mostré anteriormente. Es decir, estoy generando para cada uno de los valores de abundancia que quiera, lo puedo hacer más denso o menos, estoy generando una curva. Pues bien, cada una de las rayitas que se muestran son el valor de rarificación obtenido para el nivel de abundancia del muestreo que menos abundancia tiene, que es el muestreo número, parece que era 46, no 5, estoy diciendo 5. Era 46, que es el que tiene precisamente la línea vertical. Entonces, claro, yo lo que en este plot lo que estoy viendo es precisamente que hay muchos que al rarificarse a 46 quedarían muy próximos a valores de entre 12 y 9 especies, pero hay algunos otros que quedarían con una riqueza de especie muy por debajo de la riqueza seguramente promedio, pero habrían otros como el 5 que quedarían por encima de esa riqueza de especies, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque realmente lo que me está mostrando es cuál sería esa riqueza esperada en ese caso, ¿no? Para un muestreo con un esfuerzo de muestreo mucho menor que el realmente realizado. Entonces, bueno, ahora voy a continuar con eh, ya la parte de la riqueza de especies, la estimación y la comparación, ¿no? de las muestras en función de su completitud de la muestra, qué tanto ha sido muestreado en ella y si se ha capturado realmente toda la riqueza esperada. Este es entonces realmente el otro conjunto de técnicas utilizado en diversidad alfa. Un conjunto de técnicas que se utilizan sobre todo para calcular la riqueza esperada de especies de acuerdo a cómo se realizó o de acuerdo a qué tan completo sea nuestra muestra, qué tan completa sea nuestra muestra. Entonces, ese conjunto de técnicas se basan en estimadores de las riquezas que son diversos realmente, ¿no? Esos estimadores pueden ser los propiamente ya como el propio método de la rarefacción, pero hay muchos estimadores de la riqueza, además del método de rarefacción que es como digamos muy simple, además de que está muy afectado por el esfuerzo de muestreo, la abundancia para muestras extremadamente pequeñas o extremadamente, o sea, muestras con muy pocos individuos o con muchos individuos le afecta mucho, así que bueno, por lo tanto hay muchos otros métodos. Los métodos, digamos, básicos de estimación de la riqueza, es decir, para determinar si hemos capturado la
máxima, la riqueza esperada total de la comunidad, es posible obtenerlo a partir de la función spec pool de Vegan, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, esto me lo está diciendo por el panel gráfico que lo tengo y lo acabo de redimensionar. Está bueno. Esto es un resumen, digamos, de tres métodos fundamentales, uno dividido en dos, que son el de Shao, el Shao con datos de abundancia, y además es el Shao en el que se basaba sobre todo en la determinación de cómo realmente en las especies raras, en los singletons y en los doubletons. Ese es su fuerte, el índice, perdón, la riqueza estimada por medio de el estimador de Shao se basaba sobre todo en eso, como digo, en el patrón que seguían las especies raras, concretamente los doubletons y los singletons. Luego, a partir de cada a partir de cada estimador de riqueza, tenemos siempre su error estándar. Entonces, lo que está diciendo este resumen es la riqueza estimada para toda la comunidad, según Shao, es 16. Y la riqueza real, como es 16, pues entonces realmente, en este caso, lo que estamos es capturando toda la riqueza. Es lógico, estamos ante un censo. No es... estamos teniendo un esfuerzo de muestreo extremadamente grande. Hay que recordar que siempre hay unos cuantos individuos que quedan fuera por el tema del umbral de corte con el DAP, pero realmente no es esperable ya, quiere decir esto, no es esperable, no esperamos encontrar nuevas especies de la familia Apocynaceae potassiae meliacea en BCI. Eso es interesantísimo porque realmente, según Shao, al menos según este estimador de la riqueza, lo que estamos obteniendo es una completitud. Nuestra muestra está completamente, está representando adecuadamente la riqueza, no en un 80, en un 90, en un 100%. Es decir, la completitud de la muestra, palabrita que está aparentemente en el diccionario, esa completitud está alcanzada aquí. Los otros métodos son el Jackknife de orden 1, de orden 2, hacen un procedimiento un tanto... No hay una teoría de fondo, la idea es utilizar todo el número de individuos para calcular cuál sería la riqueza estimada en cada uno de los escenarios en donde yo voy excluyendo individuos de uno en uno, ¿no? Entonces, bueno, esto me da, la mayor parte de las veces da buenos resultados. Jackknife, ya sea el de segundo orden o el de primer orden, me da buenos resultados, pero cuando se trata sobre todo de comunidades que están muestreadas con un esfuerzo medio. Pero cuando son comunidades que están muestreadas con un esfuerzo extremadamente grande, como esta, que es un censo, tiende el Jackknife, el estimador Jackknife tiende a sobredimensionar la riqueza. Ok, entonces bueno, estamos viendo aquí, sugiere que lo que habría son 18 especies. En el segundo orden, en el de primer orden sería de 17 especies. Por el método Bootstrap, lo que tendríamos es una riqueza esperada de 16.41 especies. Si redondeamos, realmente tendríamos 16. Por lo tanto, lo que estamos es obteniendo, tanto con Bootstrap como con Shao, estamos obteniendo realmente la riqueza real. Eso es interesante y luego lo podemos dividir si queremos, ¿no? Porque únicamente si usamos el valor de riqueza y lo dividimos entre la riqueza esperada, obtendríamos cuánto es la riqueza capturada en cada caso según los estimadores. En el caso de Shao, 100%, en el caso de Bootstrap 97%, pero en el caso de Jackknife de segundo orden, al menos, que es el que más se ha alejado del valor real, 90%, ¿no? En el caso de el Jackknife de primer orden, pues 94%, ¿no? Pero en todos, fíjate que en todos los estimadores lo que hemos obtenido es realmente una riqueza estimada muy cercana y por encima en todos los casos de 85%. Así que nuestra muestra está bastante completa. Bueno, hay que recordar, es un censo, aunque realmente hay un umbral de corte para un DAP determinado, o sea que a fin de cuentas siempre hay un sesgo porque yo tengo que quedarme siempre con una parte de todo el universo, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay un montón de métodos, la verdad que son muchos, pero Shao se encargó de reunirlos todos en un paquete
digamos, los métodos como más utilizados como estimadores de la riqueza. Está convertido en un artículo también. Y creó dos paquetes de R para, junto con otro autor, crearon dos paquetes de R para poder hacer los cálculos de estos estimadores, ¿no? Entonces, claro, hay distintos estimadores para la riqueza y los denominados los estimadores de riqueza basados en enfoques asintóticos lo que hacen es estimar la riqueza de especies contra un valor contra un valor que se supone que es el valor real, ¿ok? Y los enfoques no asintóticos lo que hacen es utilizar la rarefacción para extrapolar o para interpolar, para obtener el valor en el medio o para obtener un valor de riqueza esperada para un número de individuos mayor. Utilizar entonces los métodos, se usan realmente estos enfoques no asintóticos para realmente rarefactar o extrapolar nuestra comunidad. Entonces, a fin de cuentas, estos métodos no asintóticos, este enfoque no asintótico, para lo que sirve realmente para estimar cuál sería la riqueza en un contexto de número de individuos mayor o menor. Mientras que los enfoques asintóticos lo que hacen es estimar la riqueza de especies del universo. Es decir, estimar la riqueza de especies de nuestra comunidad en términos de si hubiéramos podido hacer el censo absolutamente total. Entonces, claro, hay dos dentro de los enfoques asintóticos para estimar la riqueza de especies, hay dos conjuntos de técnicas que son los métodos paramétricos, hay un conjunto de métodos que son los paramétricos, que utilizan el denominado modelo homogéneo y se basan en un modelo conocido al cual nosotros ajustamos o del cual conocemos o tenemos que estimar únicamente unos parámetros para ajustar nuestros datos o nuestra muestra, ajustarla a ese modelo. En la medida en que podamos conseguir el ajuste, siempre y cuando esto se logre, no siempre se puede lograr, por cierto, vamos a obtener una riqueza esperada según ese modelo paramétrico, ¿no? Que es en este caso, como digo, el modelo homogéneo. Entonces, bueno, estos métodos ya están cada vez menos utilizados porque realmente los datos los datos de comunidad, los datos en ecología normalmente no siguen una distribución específica. Entonces, claro, si tenemos que hacer un ajuste hacia un modelo específico, es que estamos concibiendo que hay una distribución de los datos original. Entonces, eso no necesariamente se cumple y por lo tanto son los métodos no paramétricos los que más éxito están teniendo. Tres muy conocidos son tres muy conocidos son dos de Chow, uno que se basa en la detección o el comportamiento de los singletons y los doubletons, el qué cantidad, o sea, qué número de especies representadas por un individuo o por dos. Hay uno también con el sesgo corregido y hay uno mejorado, el Improved de SHA-1, que es uno que no solamente utiliza los singletons y los doubletons, sino también las especies representadas por 3 o 4 individuos. De cada uno de estos índices siempre hay también de cada uno de estos estimadores siempre hay un método también para datos de incidencia. Entonces, bueno, ya no se hablaría de uno o dos individuos, sino presente en uno o dos sitios o 3, 4 sitios, ¿no? Pero el Improve en realidad lo que utiliza es que amplía, en lugar de solamente utilizar los singletons y los doubletons, amplía los tripletons y los tetratons o los quadrupletons, no sé cómo se diría en español eso. Bueno, entonces claro, están también unos métodos basados en cobertura o completitud de muestra. Estos métodos realmente han dado buenos resultados. Había dicho antes 3, sí, porque eran 2 de Chow, uno de basado en completitud y luego los de Jackknife, que ya sabemos que tienen el problema de afectados por no son muy apropiados cuando las muestras son extremadamente grandes o pequeñas, ¿no? Los basados en cobertura son buenos incluso para muestra pequeña, también incluso, pero cuando la muestra es extremadamente grande, aparentemente presentan algo de sesgo, ¿no? Entonces, bueno, estos métodos están basados fundamentalmente en el coverage o cobertura,
qué tanto he cubierto con mi muestra, y en función de la proporción que yo haya cubierto en mi muestra del universo total, del universo, si yo logro determinar qué tanto yo he cubierto, yo podré estimar cuánto me falta para llegar en cualquiera de los parámetros de mi muestra, para llegar a obtener el valor real del cual proviene realmente mi muestra, ¿no? Entonces, se basan en unos algoritmos creados de hecho por Turing y demás, o sea que bueno, hay unas mejoras que han hecho otros autores posteriormente, pero se basan en la técnica, como digo, de la completitud de muestra, ¿no? Las fórmulas realmente son relativamente sencillas, ¿no? No son muy complejas, ¿no? El problema más bien es el encadenar unos procesos con otros, y es precisamente la parte algorítmica, es decir, el construir el proceso, el procedimiento, es lo que realmente añade valor, no tanto el hecho de obtener una fórmula buena o mala. Entonces, claro, añade mucho valor el crear unos procedimientos que consideran que tienen una base teórica muy claramente definida, ¿ok? Y eso es, digamos, la fortaleza de este método. Como digo, tiene unos problemas con respecto a muestras que tienen unos tamaños que no son promedio, y algo parecido le ocurre también a los estimadores Jackknife, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, bueno, An Shao defiende mucho sus métodos, pero nótese que precisamente con los métodos de Shao es donde se han conseguido precisamente estimar la riqueza real. Y ahora lo veremos cuando estos métodos se vean todos en un único lugar. No con la función spec_pool, sino con el paquete creado por An Shao, que es el que voy a mostrar a continuación. Luego también dentro del paquete de An Shao están también SpadeR y el paquete iNests, que es el paquete que se encarga de utilizar con el enfoque asintótico, rarefactar o interpolar nuestros datos. Es decir, reducir nuestra comunidad a unos niveles de abundancia menores a los realmente muestreados y generar unas curvas suavizadas por medio de interpolación utilizando la rarefacción, y extrapolar utilizando completitud de muestra. Es en eso que se basa sobre todo, ¿no? Entonces, claro, se basan sobre todo en la refracción, es decir, en el tamaño de muestra, y se basan también en el grado de completitud de muestra, tomando prestado la técnica precisamente esta comentada anteriormente de Alan Turing, para extrapolar cuál es el valor esperado de especies, o cuál es la riqueza esperada de especies, no para 18.000 individuos como tengo yo en mi matriz de comunidad, sino para 40.000. Entonces, esto nos sirve de mucho para nosotros poder hacer, sobre todo, establecer cuál es el esfuerzo de muestreo que debemos hacer en un ámbito determinado. Con hacer unas cuantas muestras en un lugar, y esta es la utilidad precisamente que tienen estos métodos de An Shao, ya sea post hoc, de manera pasiva, o ya sea de manera activa, es decir, en una fase previa, en una fase previa nosotros podríamos tener un diseño de muestreo y decir, ya sé a los estratos estadísticos que tengo que visitar. Ahora viene la otra pregunta, ¿cuántos en cada estrato? Porque yo puedo decir, debo ir a bosque húmedo, debo ir a bosque seco, debo ir a bosque semideciduo. Ok, bien, perfecto. ¿Cuánto en cada sitio? Pues bien, entonces, lo que proponen estos métodos precisamente es tomar una muestra, unas cuantas muestras de prueba, es decir, de manera previa, y antes de tú lanzar una nube de puntos, antes de tú hacer tu esfuerzo de muestreo total, tú lo que haces es, tomas unas cuantas muestras en cada uno de ellos y ves cómo se van acumulando las especies en la medida en que vas aumentando tu tamaño de tu muestra. Entonces, en la medida en que tú vas haciendo un aumento, va a ir aumentando la riqueza. Como tú lo que estás haciendo es un esfuerzo previo, tú no estás haciendo el esfuerzo de muestreo total, tú evidentemente no vas a hacer todas las muestras, sino que vas a hacer unas cuantas. Y dice, bueno, está bien, proporcionalmente. Si el bosque húmedo ocupa más, hago tantas muestras allí, mayoritariamente, ¿verdad? En término medio en el otro, y en el que menos, ¿verdad? Bien, entonces hago, vamos a suponer, poquitas, 5 en uno, 3 en otro, y una o dos, sobre todo dos, nunca una muestra en un lugar, ¿no? 5, 3, 2, o hago por ejemplo 10, 5, 3, ¿no? Preferiblemente para tener un número suficiente. Bien, entonces ahora yo extrapolo primero determino con los métodos anteriores, cuál es la riqueza estimada que tendrían con los métodos asintóticos, estimo la riqueza estimada. Bien, entonces, ¿cuál es la riqueza que yo espero obtener? Y segundo, digo, voy a extrapolar.
voy a extrapolar ahora hacia, en lugar de 10 muestras, voy a extrapolar hacia 100. ¿Qué riqueza capturo? Tanto. Entonces, bueno, con 100 capturo el 100%. Ah, ok, entonces no necesito hacer 100 muestras. Voy a menos porque no tengo dinero, porque realmente el esfuerzo de muestreo no depende necesariamente de, de la riqueza que voy a capturar. La mayor parte de las veces depende de un trade-off, de un balance entre cuánto cuarto hay, o sea, los cuartos, sobre todo los cuartos, o sea, y la fuerza que yo tenga para visitar el terreno. Entonces, sin duda, eso es un balance que hay que obtener sin sacrificar, y ahí es en donde entra la parte del balance, sin sacrificar un nivel de riqueza capturada. Entonces yo digo, está bien, voy a extrapolar y voy a extrapolar hasta llegar a un nivel de riqueza capturada de 85%. Y extrapolo a distintos niveles hasta alcanzar la riqueza de 85%. Y entonces digo, bueno, está bien, como yo fijé que voy a capturar la riqueza en un 85%, extrapolando, tengo que hacer, dice el método del enfoque asintótico basado en el tamaño de la muestra o completitud de muestra, tengo que hacer 35 muestras. Perfecto. Eso entonces ya te va además a arrojar un montón de información adicional previa. Tu error va a ser más o menos de tanto, etcétera. Luego de manera pasiva puedes hacer lo mismo. Hiciste 35 muestras. Realmente, ¿cuál fue la riqueza capturada de la total? Y entonces puedes en ese punto decir, ok, realmente no capturé un 85%, capturé un 90% o capturé de más. Pues bien, ese sería el escenario deseable. Pero te dice el resultado, no, es que capturaste únicamente un 75%. Ah, bueno, pues entonces ahora tengo que aumentar un poco más. Pero no voy dando palos a ciega, sino que tengo una idea inicial y lo puedo hacer de manera paulatina en la medida que voy avanzando. Y cuando yo llegue precisamente al 85%, si los cuartos tan limitados, las fuerzas no dan para mucho, uno puede decir, bueno, pues corto aquí precisamente. Y también tomar decisiones más drásticas, como decir, llegué al 75%, no hay más dinero, no hay más fuerza ni nada, pues en 75% fue donde me quedé porque ahí fue donde me dio el dinero. Así que realmente ten en cuenta que hay un enfoque pragmático en todo esto también. No se trata de forzar las piernas o, o la fuerza propia y el dinero, la cartera, el bolsillo, para obtener algo que podría ser irrealizable o que probablemente no te va a aportar mucho más de lo que realmente te aporta ya lo que tienes, ¿no? O lo que podrías alcanzar con un menor esfuerzo. Esto se supone que es una fase que tiene que estar en la fase previa. Y por eso siempre dije que para cada uno de ustedes, cada una de ustedes era importante que la parte de diversidad, todo el mundo la considerara. Porque nota que no estoy hablando de diversidad de índices. Estoy hablando tanto de índices como también de riqueza esperada, riqueza estimada, rarefacción. Estoy hablando de muchas más cosas que realmente son muy útiles a la hora, sobre todo, de uno lanzarse al terreno para capturar una riqueza que uno espera que sea suficiente como para lo que uno quiere concluir, ¿no? Y evitar precisamente que las conclusiones estén sesgadas. Pues bien, voy a hacer un análisis con el paquete de SPADAR y el paquete iNext de Anshao. Voy a hacer un análisis tanto para mi familia completa, combinada, es decir, voy a hacer un pool de toda mi matriz de comunidad y voy a convertir como si todos los sitios se convirtieran en un único lugar, ¿ok? Entonces voy a ir acumulando en función del número de individuos. Voy a combinar toda la matriz en una sola. Nota que lo que tengo es una matriz de comunidad bastante particular, es un vector realmente, con tantas dimensiones como especies. Y bueno, aquí la mostré, ahí lo tengo mostrado para que se vea en orden ascendente, ¿no? Nota que hay dos especies que realmente podrían ser consideradas dentro del método de Aishao como raras, pero yo fijo cuál es el umbral de especies raras. Y para la función SPADR, para la función realmente se llama Species Shao, es decir, estimación de la riqueza. Recuerda, estoy ahora mismo hablando únicamente del enfoque. Estoy hablando únicamente ahora del enfoque asintótico, es decir, estoy hablando de la estimación de riqueza. Para la estimación de riqueza nos interesa, por una parte, cuando vaya a aplicar el método de
iShao y cuando vaya a aplicar también los métodos de completitud de muestra, voy a necesitar precisamente saber cuáles son las especies raras, o sea, cuáles son las que yo considero raras. Entonces eso se lo tengo que decir yo. Yo lo voy a fijar en 10, ¿ok? Pero tú puedes fijar el número que tú quieras. Evidentemente, en la medida que aumentes ese número, te va a decir que la riqueza esperada es mayor, porque sin duda el hecho de que tú tengas muchas especies consideradas raras, lo que te está diciendo es que te está faltando muestra, ¿ok? Entonces, bueno, la función que creé calcula las dos cosas, calcula tanto la estimación de la riqueza de especies de acuerdo a varios métodos, es decir, aplicar los enfoques asintóticos, y después también rarifica o extrapola la riqueza utilizando los enfoques no asintóticos. La función lo hace todo. Aquí ya lo acaba de hacer. Entonces, bueno, te voy a mostrar el enfoque asintótico, es decir, la estimación obtenida por medio de los métodos, de los distintos métodos que tiene implementado la función SpeciesChao del paquete SpadeR. Entonces, bueno, primero que nada te da un resumen de cuántos individuos tiene tu muestra, el coeficiente de variación para los datos íntegramente, cuál es la completitud o el coverage, la cobertura. 1 significa todo, y este es el número de especies observadas. Entonces, cuando te dice que es un 100% o 1, un tanto por 1, es decir, lo que está diciéndote es tu muestra está cubriendo absolutamente todo. De entrada te lo dice en ese pequeño resumen básico. Ya a partir de ahí tú podrías decir, bueno, ya estoy satisfecho. Fíjate que el cutoff point es K igual 10. ¿Okay? Así que lo que tengo es realmente el número de especies raras establecido, ¿no? Y ahora un nivel de detalle un poquitico mayor para el grupo, tanto para el grupo de especies raras como para el grupo de las especies abundantes. Divide en dos grupos realmente. Divide la matriz completa, la divide en el grupo de las raras, que son las que tengan menos de 10 individuos, en el caso mío por haber definido este argumento, y el número de especies abundantes, le llama abundante a las que tengan entonces en este caso más de 10 individuos. Son resúmenes también estadísticos que no son muy útiles, ¿no? Bien, entonces ahora viene la parte de los estimadores, y este diagnóstico es bastante interesante porque realmente lo que te está mostrando primero que nada es los modelos paramétricos, el homogéneo, el modelo por maximum likelihood y por ajuste, nos está mostrando cuáles son cuáles son las riquezas esperadas para esos modelos paramétricos. En un caso de 16.66 ya se sabe que el método de ajuste pues no es bueno normalmente, mientras que el maximum likelihood realmente hace mejores estimaciones. Lo estamos viendo aquí. Fíjate que en el caso de los métodos de Shao, tanto el Shao 1, que es el que usa singletons y doubletons, y el Shao que usa singleton y doubleton con el sesgo corregido, está estimando que son 16 especies lo que debería haber. El Shao mejorado, el Improved Shao, dice que debería haber un 16.2, ¿no? En promedio. Ok, aquí tenemos un error estándar y tenemos, por supuesto, para un nivel de confianza, podemos establecer cuál es el nivel de confianza. En este caso lo estamos estableciendo en un 95%, y tenemos entonces aquí el intervalo de confianza con el nivel inferior y o sea, con el valor del intervalo de confianza, el rango inferior y el rango superior. Entonces vemos que, bueno, pues la verdad es que tiene muy poca variación para el método de Shao 1, pero nota que al menos en el upper hay algunas cuestiones interesantes. Lo que no quiere decir el intervalo de confianza, lo que nos quiere decir, aplicado realmente en este caso 95%, es que si tú vuelves a hacer estos muestreos de 100 veces que lo hagas, el 95% de las veces te va a salir dentro de este rango. Es decir, te van a salir 16 a 17 especies redondeadas. Bueno, podrías redondear a 17.5, 18. Vamos a redondear a 17 en este caso, ¿no? Eso es lo que está diciendo el intervalo de confianza. Es decir, Shao está sugiriendo que realmente podría aparecer una especie más
de alguna de las familias, ¿no? Si aumentáramos el esfuerzo de muestreo mucho más. Pero recuerda, esto es un censo, los datos no cumplen con el supuesto de independencia. Y además, ten en cuenta que la riqueza que tenemos es la real riqueza. A menos que en términos de alguna plántula pueda ocurrir alguna especie nueva. Pero eso es si nosotros consideramos que nuestro censo es una muestra representativa de un universo que sería toda la comunidad de plantas de esas tres familias de barro colorado. ¿Ok? Ahora bien, nota que esos intervalos de confianza, que ese intervalo de confianza para cada uno de los estimadores de Shao es bastante estrecho. Pero fíjate que para los basados en cobertura en este caso para abundancia, hay un ICE, hay un ICE para los datos de presencia y ausencia, y también para los estimadores de Jackknife de orden de segundo orden y de primer orden, nota que esos intervalos de confianza son extremadamente amplios, ¿ok? Así que es interesante porque realmente el método de Anshaw lo clavó bien, o sea, realmente lo clava bien, ¿no? Entonces, claro, si extrapolamos, yo puedo utilizar un valor de extrapolación diferente a los por defecto que tiene Anshaw, pero los valores por defecto de Anshaw están hechos a partir de simulaciones. Ella indica que extrapolar más allá del doble de la abundancia encontrada en mi comunidad da lugar a resultados sesgados. Entonces no conviene, ¿ok? Entonces los extrapoladores, en este caso están los interpoladores por rarificación y los extrapoladores por completitud de muestra. Lo que está haciendo es mostrándome cómo sería mi riqueza esperada para cada uno de mis observaciones. Es interesante porque fíjate, aquí lo que nos está dando, bueno, por supuesto también nos vuelve a dar los intervalos de confianza, son métodos un tanto diferentes, y fíjate que los intervalos de confianza que nos está dando están por supuesto, envolviendo a 16, pero con un valor mínimo, un umbral del intervalo de confianza, el valor inferior es 14.915 y el valor superior es 17. Entonces, claro, nosotros podemos prácticamente concluir que nuestra muestra está bien realizada, porque incluso haciendo 2 veces el esfuerzo de muestreo actual, en el caso de barro colorado no es posible, pero porque no podemos aumentar más en esa área, tendríamos que irnos a otro lugar de barro colorado, pero si nos vamos a otro lugar de barro colorado, según Anshaw, no encontraríamos realmente nuevas especies. La probabilidad de encontrar especies nuevas es muy baja, ¿ok? Y luego lo que nos muestra a la derecha es el coverage, el sample coverage, es decir, el sample completeness, perdón, o la completitud de muestra, también con unos umbrales inferior de un intervalo de confianza para el 95% en la parte derecha, ¿no? Entonces, claro, lo que nos está diciendo es, incluso a partir de 9000, ya tú podías estar tranquilo porque estás cubriendo prácticamente todo. Es decir, con la mitad del esfuerzo de muestreo, con un 1.75 veces o 170, o con un esfuerzo de muestreo del doble o de un 1.5, perdón, veces, también evidentemente tendrías una completitud de muestra conseguida, ¿no? Pero realmente lo interesante es que si tú lo aplicaras a datos que tú tengas de otras matrices de comunidad, tú estarías viendo exactamente qué es lo que te falta por muestrear. Bueno, no comenté aquí arriba que esto es un resumen, ¿no? Esto es un resumen de las especies con frecuencia 1 hasta 10 y luego las especies observadas, el número de individuos observados y cuántos sitios hay, ¿no? Bueno, cuántos sitios hay. Realmente hay 50, pero recuerda que yo hice un pool de todo, ¿no? Y bueno, estos son los estimadores asintóticos, ¿no? Estos son los no asintóticos, que son los que me interesan, y estos son los asintóticos y me está dando realmente los estimadores, en este caso, que ella utiliza como estimadores asintóticos, son por una parte la propia riqueza observada y por otra parte los índices, ¿no? Que son dentro de la metodología considerados como estimadores asintóticos o sea, cuáles son las diversidades o equidades de Shannon esperada. Esto es para el inverso para el inverso de Simpson, perdón, y para
el índice de Shannon propiamente, la entropía realmente de Shannon, es lo que calcula aquí. Estas son las esperadas, ¿ok? Estas son las esperadas para el doble de la muestra, ¿ok? Así que bueno, esto es interesante porque lo que nos dice, bueno, esto es lo que tú esperarías encontrar, ¿no? Como eh, diversidades estimadas, como índices de diversidad estimados. Nota para Shannon que no vas a tener mucha diferencia respecto de lo observado. Y para el inverso de Simpson tampoco vas a obtener mucho. Ok, así que realmente eh, está bien, y recuerda que esto es para el doble eh, de la abundancia real, ¿no? Que en este caso es 36.852 individuos. Bueno, lo que te está diciendo es realmente aquí no vale la pena aumentar el esfuerzo de muestreo. Y finalmente un gráfico en el que te muestra mostrarlo en zoom, en aumentado, en el que te muestra un gráfico realmente de la acumulación de especies en función del número de individuos, ¿ok? Y esa riqueza de especies en función del número de individuos, que vendría a ser realmente la riqueza numérica de especies, la parte observada no está realmente representada, lo que tú tienes es una parte interpolada, porque la parte observada sería construir la curva de rarefacción, ¿no? Y utilizar puntitos e interpolar entre un punto y otro. Pues bien, lo que él te está mostrando realmente es una interpolación de cada una de esas posibles combinaciones hasta llegar al tamaño de muestra observado. Y a partir de aquí, lo que te muestra es la extrapolación. Nota que se alcanzó la asíntota. Y es lo que está diciendo precisamente el método. Y este es el intervalo de confianza que comenté anteriormente, ¿no? El intervalo de confianza en el que te había dicho anteriormente, aquí lo que está mostrando es el iShow, y en el que te había dicho precisamente que lo que se espera es obtener una riqueza a lo sumo de 14 especies, o como mínimo, y de 17 como máximo, si se llegara a producir el, el esfuerzo de muestreo del doble, ¿no? Del número de individuos que realmente colectaste. Así que bueno, nada, fíjate que este intervalo de confianza va comenzando siempre, aumenta mucho como un embudo hasta llegar al final. Por supuesto aquí nuestro intervalo de confianza tiene que ser más amplio porque nosotros estamos realmente en la parte terminal. Al estar extrapolando, nosotros que realmente es que reducimos nuestro nivel realmente lo que hacemos es reducir nuestra fiabilidad. Realmente nuestro intervalo de confianza aumenta en ese caso, siempre y cuando nosotros utilicemos siempre a lo largo de todo el número de individuos que estamos extrapolando, utilicemos siempre el mismo nivel de confianza, que es 95% en este caso. Pues bien, entonces ahora lo voy a aplicar ya para terminar a las tres grupos que tengo, que son WARD, que son los tres grupos que clasifiqué por WARD. Clasifiqué, recuerda, mi matriz de comunidad, la clasifiqué utilizando bueno, se me fue un poco para arriba. Clasifiqué mi matriz de comunidad anteriormente, o mis sitios, perdón, los clasifiqué utilizando el método de WARD en el análisis de agrupamiento. Y si no lo has visto todavía, bueno, pues te recomiendo que lo veas para que sepas cómo yo dividí o clasifiqué, agrupé mis sitios en función de la composición de especies. Entonces lo que voy a hacer es mi familia de plantas. Lo que voy a hacer es agruparla siguiendo el método de agrupación que yo había establecido anteriormente. Entonces, en lugar de tener ahora 50 sitios, recuerda, aquí hay 50 lugares, lo que voy a tener son 3. Sitio grupo 1, sitio grupo 2 y sitio grupo 3. No le llamemos sitio, llamémosle grupo 1, grupo 2 o grupo 3, que abarca cada uno de ellos a un conjunto de sitios variado, ¿no? Recuerda que estos son los números de los sitios en el agrupamiento jerárquico realizado por medio de WARD, perdón, en el agrupamiento realizado por medio de WARD, es un agrupamiento de tipo jerárquico y no aglomerativo en este caso, ¿no? Y fíjate, ¿no? Estos son los sitios y estos son el grupo al que pertenece cada sitio, ¿no? La fila inferior, ¿ok? Cada fila inferior es el sitio el grupo al que pertenece cada sitio. Así que, como mostré al principio, realmente hay un grupo que tiene 20 sitios, hay otro grupo, el 1 tiene 20 sitios, el grupo 2 tiene 5, el grupo 3 tiene 25. Aquí lo que voy a ver
es que como el grupo 2 tiene 5 sitios, mi fiabilidad va a disminuir mucho porque voy a tener muy pocos individuos realmente allí. Entonces lo que voy a tener es que si yo considero eso un hábitat, lo que me va a estar diciendo esto es, ese hábitat seguramente tú para conseguir capturar toda la riqueza necesitas hacer tanto esfuerzo. O esta es la riqueza que se ha capturado hasta ahora. Esta es la que hemos conseguido capturar hasta ahora, ¿no? Pues bien, voy a hacer una matriz de comunidad, como digo, que se va a llamar mi fan K3, y esa matriz de comunidad va a tener, por supuesto, las mismas especies anteriores, ¿no? Pero también va a tener recuerda, va ahora a tener únicamente 3 filas que son cada uno de los sitios. Lo que ha hecho es sumar los individuos de Apidospermes prussianum para todos los sitios que corresponden al grupo 1. Entonces ahora voy a aplicar la misma función para obtener aplicar los métodos, el enfoque asintótico como el enfoque no asintótico, para obtener por una parte la riqueza esperada y por otra parte los enfoques no asintóticos para obtener las extrapolaciones. Entonces ahora, bueno, imprimo el resultado del enfoque asintótico. El resultado del enfoque asintótico me va a decir para cada grupo. Entonces, fíjate que ahora el resultado está diferenciado. Me dice, en primer lugar, tengo para el grupo número 1, ¿ok? Es todo una lista, ¿ok? Para el grupo 1. Y ahora tengo un tamaño de muestra, fíjate, 5.000 individuos solamente, de 18.000. Hay 15 especies observadas. Hay una especie que está ausente aquí, ¿ok? Bien, de 16 que hay en total en toda la matriz de comunidad. Y luego, cuántos individuos hay en especies raras, cuántas especies raras hay, 2, etcétera, ¿no? Y luego, los estimadores que yo mostré anteriormente para toda la matriz de comunidad, y me está diciendo que el estimado es 15. La observada es 15. Y la estimada es 15. Para todos los estimadores, ¿ok? Entonces, bueno, evidentemente lo estoy obteniendo así porque lo que hice fue agrupar todos los sitios y por eso no pude obtener realmente los otros métodos, ¿no? Si yo no hubiese agrupado los sitios y los hubiese dejado segmentados y únicamente diciéndole cuáles para que utilizara las muestras independientes de manera que pudiera obtenerlo por cada uno, pues me hubiera dado diferentes para Jackknife y todos los demás, ¿no? Pero aún considerándolo únicamente, no por sitio, sino por número de individuos, lo que me está diciendo es realmente tengo capturado prácticamente toda la riqueza esperada para este grupo, para el grupo 1. El grupo 1, yo no voy a conseguir nada con aumentar el esfuerzo de muestreo, ¿ok? Bien, entonces ahora para el grupo 2, que recuerda, este es un grupo pequeñito, pocos sitios, pocos individuos, por supuesto también. Y ahora voy a aplicar los distintos métodos. Pues bien, fíjate que curioso que aquí hay una variabilidad entre uno y otro, ¿no? Y esto se debe precisamente a que este sitio está muy poco representado. Este sitio está muy poco representado y lo que me está diciendo es, bueno, al menos en los estimadores de Anshao y en el Improve, lo que me está diciendo es para ese tipo de hábitat, al menos en el límite superior del iShao tengo posibles esperadas 23 especies, ¿no? De entre 15 como límite inferior y 23. Así que realmente no estaría de más, si yo considero que realmente el grupo 2 es un grupo real, no estaría de más que yo muestre más ese tipo de hábitat caracterizado por ese grupo, ¿ok? Por ese grupo denominado grupo 2, ¿ok? Aparentemente aquí lo que me está diciendo es realmente aquí hace falta aumentar el esfuerzo de muestreo, ¿ok? Y finalmente en el grupo 3 me ocurre que lo que tengo es, bueno, 11.000 individuos, 15 especies observadas, y para los métodos al menos de Chao tengo como estimado 15 y el intervalo de confianza es extremadamente estrecho, así que no hay problema realmente, es un intervalo de confianza muy estrecho y estoy capturando prácticamente toda la riqueza esperada. Ok, eso es lo que realmente me está informando esto. Fíjate que en este caso yo no lo estaba capturando, me dice 0.999 porque el iShao realmente no resultó ser exactamente 15. Ok, para el grupo 2. Pero para el grupo 3 y para el grupo 1 sí me dice que realmente el coverage fue de 1.
O sea que tengo realmente mucho de ello, ¿no? Nota que el número de especies raras aumentó, pero aún así, aunque el número de especies raras haya aumentado, lo que está diciendo el iShao es realmente están bien representadas. Es decir, no espero encontrar muchas especies raras nuevas. Ok, perdón, estas son las especies raras encontradas, no nueve, dos. Y este es el número de individuos de esas especies raras que hay, ¿no? Entonces, claro, lo que me está diciendo realmente es que para el grupo 3 tengo una riqueza estimada de 15, o sea, con un intervalo de confianza entre 15 y 16, y realmente tengo una cobertura, o sea, tengo una completitud prácticamente del 100%. Entonces, es casi seguro que si yo aumento el esfuerzo de muestreo, para los hábitats del grupo 3 no voy a conseguir una especie nueva, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando yo extrapolo interpolo, es decir, cuando rarifico y cuando aumento el esfuerzo de muestreo de manera y extrapolo. Entonces, bueno, para el grupo 1, me está diciendo que realmente esto es el resumen para cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de los grupos, considerados entonces en este caso como sitio. Y nota, fíjate, tengo para el grupo 1, mi riqueza esperada es, digamos, en promedio 15. Y en el umbral superior 16. Tengo una sample completeness, una completitud de esa muestra, es decir, la tengo absolutamente cubierta esa muestra en un 1, en un 100%, ¿ok? Y no importa, de hecho, que yo aumente el esfuerzo de muestreo, por ejemplo, que este es el observado, si hubiera hecho la mitad incluso, ya casi hubiera estado completo, porque hubiera obtenido 14.5 especies, 15 realmente. Y si hubiera duplicado el esfuerzo de muestreo, que es este caso, hubiera obtenido lo mismo, así que no tiene sentido aumentarlo. Para el caso de el grupo número 2, que está representado por realmente muy pocos sitios, obtengo unos valores extrapolados, al menos en la parte de extrapolación, es decir, si yo aumento al doble el esfuerzo de muestreo, obtendría unos 15.5. Es probable que yo lo que sí necesite es aumentar el esfuerzo de muestreo en este caso, ¿no? Tengo un completeness en este caso de un 0.99%, de un 0.99% para los valores observados con este intervalo de confianza que vemos aquí, ¿no? Y entonces fíjate, tienes una sample completeness muy grande realmente, ¿ok? Entonces no necesitas realmente aumentar el esfuerzo muestreo ni siquiera en un sitio, en un grupo, perdón, que realmente está bastante, que está poco representado, que nada más tiene 1000 y pico de individuos. Se dice por pronto 1000 y pico de individuos, pero 1000 y pico de individuos es muchísimo, la verdad. Y luego finalmente en el grupo 3 lo que tenemos es sin duda una completeness total, ¿no? 100%. Así que ese grupo está bien representado, los estimados coinciden con los observados, así que no hay problema en este grupo, ¿no? Y estos serían los índices esperados para cada uno, ¿no? Entonces, verás aquí lo que comentaba anteriormente, ¿no? Fíjate, este es para el grupo 2. Todo esto son, bueno, las riquezas de especies para el grupo 2 y los índices de Shannon y Simpson para el grupo 2. Nota la variabilidad enorme que hay entre uno y otro. 7, el índice de Shannon observado. Y mira, el esperado, o el estimado, si aumento el esfuerzo de muestreo al doble sería de 7.36. Aumentaría bastante, la verdad, porque es una escala logarítmica realmente, ¿no? Y fíjate la diferencia que hay con respecto al grupo 1. Entonces, claro, si yo uso la entropía de Renyi 1, que sería lo mismo que utilizar la entropía el denominado entropía de Shannon, es equivalente el nombre. La entropía de Shannon, la entropía de Renyi 1 es exactamente lo mismo que entropía de Shannon. Nota que el número de sitios, en este caso el número de individuos, afecta muchísimo el índice de esa denominada entropía de Shannon. Entonces, bueno, puedo decir, si me aventuro rápidamente a decir, bueno, sí, la diversidad estimada por medio del índice de Shannon, la entropía de Shannon es diferente entre uno y otro. Pero si yo calculo el número de Hill 1, que es E elevado a este número, probablemente no obtenga unos valores extremadamente diferentes. Entonces, es interesante porque nos puede llevar a conclusiones completamente diferentes o podría obtener amplificaciones de esos valores
muy por encima de lo que hay. Obtener realmente unos patrones reales. Y recuerda que con las ratios podemos entonces estimar unas equidades mejor, es decir, la componente equidad de la diversidad la podríamos estimar mucho mejor, recordando un poco todo el tema de la discusión de los denominados índices de diversidad o las entropías, números de Range y números de Hill, ¿no? Bien, bueno, y finalmente en el gráfico, para estos tres se representaría de esta manera. Mostraría únicamente hasta donde es observado, se mostraría la línea continua en donde ha interpolado por rarificación, y luego en línea punteada hasta el doble de su tamaño de muestra. Entonces, bueno, aparentemente aquí se está alcanzando una asíntota ya. Entonces, bueno, luce que el grupo 2, que es el del triángulo, ¿no? Aumentaría en una especie. Lo representado por el grupo 2, ese hábitat, seguramente aumentaría en una especie. Mi intervalo de confianza realmente es muy amplio en este grupo, ¿no? Así que bueno, la inseguridad aquí ha aumentado enormemente, ¿no? Mientras que para los otros se mantiene un tanto estable el intervalo de confianza. Aun cuando lo duplique. No se vuelve un embudo realmente, ¿no? Entonces bueno, aquí realmente lo que sí es que, bueno, un grupo que uno diría hay que aumentar su esfuerzo de muestreo siempre y cuando, imagínate, por supuesto, que no se trata de BCI, sino que se trata, no podemos en BCI aumentar el esfuerzo de muestreo a menos que nos vayamos a otro lugar que no sea BCI. Pero si es en tu caso en donde tú tienes bosque húmedo, bosque seco y demás, pues si te encuentras con un caso en donde ya estás viendo que Xiao te está diciendo que no estás alcanzando la asíntota y que realmente no se está estabilizando, no se está volviendo una meseta la curva de acumulación de especies, pues sin duda es que tienes que aumentar tu esfuerzo muestreo y te lo está diciendo también de manera numérica. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo por la parte del índice de diversidad. Así que ya sabes, sácale provecho para tus análisis, como todos los tienen que ejecutar, pues sin duda este video te va a ser de gran utilidad en todos tus análisis.